está, se mire. Bueno, el color. Tú nos dices a qué nos arrancamos. Buenas tardes, estamos aquí en el lienzo charro para platicar con dos hombres que gran parte de su vida, además de ser profesionistas, se han dedicado a la charrería. Entonces vamos a hacer esta plática a la limón, ¿no? Vamos a empezar primero con nuestro querido amigo Diego Díaz Pado para que nos platiques ya un poco de la historia de la charrería en Chilpancingo hasta donde den tus memorias, pero algo muy importante, el ser charro, porque el cine mexicano, y de eso va a tratar el libro, ha hecho un estereotipo, ¿no? Del charro, roncón, tequilero, enamorado, pendenciero. ¿Y cuál es la mística del charro y obviamente la experiencia en Chilpancingo? Pues sí, es cierto, yo comparto esa idea de que al charro se ha estereotipado, pero yo creo que voy un poquito más allá, si me lo permites. Yo creo que lo que hizo el cine mexicano y esa transición del México rural al urbano a través del cine, a través del charro, del estereotipo que creó, es también darle identidad a nuestro país. Yo creo que la creación, la formación de identidad del mexicano pasa mucho por ese México postrevolucionario y la figura del charro es fundamental. Si tú vas a cualquier parte del mundo y quieres alguna imagen que identifique al charro, tiene que ser forzosamente, al mexicano tiene que ser el charro, o más particularmente algún objeto, el sombrero de charro. Para mí, yo creo que la charrería, bueno, tú sabes que hace un año la UNESCO declaró a la charrería Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, porque es una práctica de campo que se lleva a un escenario después de la revolución con la reforma agraria, más desde mi punto de vista, claro está, y algo que es lo que retoma la UNESCO al declararlo Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, es un sello de identidad, es identificar una práctica del manejo del ganado en el campo como una forma de cultura, una forma de vida. Entonces, para nosotros como charros, que somos herederos, aquí con José Antonio Celis Salgado y muchas otras familias aquí en Chilpancingo, bueno, y en todo el país, en toda la zona del Bajío principalmente, que es donde estaban las haciendas, las grandes ganaderías, yo creo que efectivamente los que heredamos esto, pues de alguna forma nos sentimos también los depositarios de la identidad nacional. Me robaste la frase, así es. Los depositarios de la identidad nacional, y tratamos con mucho respeto de hacer honor a ello, ¿no? Y es cierto, yo no comparto del todo que el charro, y cada vez menos, sea aquel estereotipo casi cliché del cine que tiene que ver con pendenciero, jugador, bohemio, bebedor. En cierta forma es lo que identifica, a todo el mundo se identifica el charro. Sin embargo, ahora cada vez más, como se ha llevado un escenario y se hizo una competencia deportiva de las faenas de campo, cada vez más está involucrado con un deporte, y un deporte que cada vez más exige que sean deportistas de alto rendimiento. Tú ves a los jóvenes charros ahora que están en los mejores equipos del país, son deportistas de alto rendimiento. Están involucrados al 100% y tienen que tener una capacidad físico-atlética importante. Entonces ya aquello del charro enamorado, pendenciero, del cine mexicano, cada vez es menos, ¿no? Es menos. Sin embargo, hay que admitir que también por ahí sigue existiendo. Tú no concibes una charreada sin una copita de mezcal, una copita de tequila. Pero muy contentos, yo creo que es parte de nuestra cultura y estamos aquí para bueno, por replicarla. Hay otra polémica, para luego pasamos con Chilpancingo, sobre si he leído muchos artículos sobre si la charreada los charros es un deporte de élite. Es para ricos. Elitista. Mira, yo lo comento así. Desafortunadamente, porque yo de alguna manera añoramos aquellos años, el caballo dejó de ser el centro como medio de transporte, como sistema de locomoción. El caballo era fundamental. No concibías una casa sin un caballo. Bueno, a raíz de las revoluciones industriales
y de que llegaron los vehículos de combustión interna y todo lo que significó esto, pues el caballo ha venido quedando casi como, no digo figura ornamental porque para nosotros no lo es, pero sí ya se ha dedicado el caballo a prácticas deportivas, como de pasatiempo. Antes servía para arar la tierra, para tirar la carreta, para trasladarse de un lado a otro. Robarse a la novia. Robarse a la novia. No se puede conseguir un ejército sin su caballería. Era también, los militares, toda la vida el caballo fue fundamental para la conquista de cualquier territorio. Afortunadamente, el caballo sigue siendo fundamental para el hombre, porque yo creo que está en nuestra génesis. Nosotros crecimos con los caballos desde la prehistoria, pero sí, es cierto, yo creo que el caballo, ahora tener un caballo, hay quien ya lo relaciona con tener capacidad económica y con un lujo. Sin embargo, yo creo que aquí en Guerrero todavía no lo es así. En otras partes sí, pero en Guerrero todavía estamos involucrados en cierta forma con la cuestión rural, más cercanos a la cuestión rural que las grandes megalópolis. Y el caballo, hay quien lo pregunta, es como tener un coche, ¿no? Yo creo que es casi como tener un perro aquí todavía, o sea, no es tan caro. Alguna vez lo platicamos tú y yo, que me decías, yo quiero tener un caballo en mi casa. Sí lo puedes tener y no es tan caro, desde mi punto de vista. Todavía no, todavía puedes, en Guerrero, todavía puede ser algo relativamente cultural, identitario. Me acuerdo de mi abuelo, de mi tío, yo lo tengo porque mi pero tío abuelo. Eso no, la charrería es un deporte de ricos. La charrería es un deporte de ricos, la charrería se está convirtiendo en un deporte caro. Pero te digo, yo considero... Los atletas de alto rendimiento, los grandes charros, por ejemplo, que charrean con los 3 potrillos, ¿cuánto ganan anualmente? Un joven de alto rendimiento. Bueno, esos equipos de alto rendimiento son financiados por grandes empresas. Y te decía, cada vez están dando más la mercadotecnia, la charrería, como en todo, están haciendo la industria de ello. Y sí, un joven, pero son muy contados. Los de alto rendimiento que cobran deben ser unos 50 charros que pueden vivir de eso. Todo mundo, todos los demás lo hacemos por amor al caballo, por amor al deporte, por aquella cuestión identitaria del recuerdo del campo. Y sí considero que es como una cuestión de cultura, de referirte a tus raíces. Porque hay todo un tratado sobre este asunto, ¿no? Incluso lo hace un hombre que sabe mucho de charrería y hace una serie de artículos. Pero bueno, lo interesante es que tú lo has vivido de manera personal desde niño. Pero para ti la mística de la charrería, el ser charro, que es aparte de la identidad, aparte, a ti, ¿qué te da como ser humano? La charrería como ser humano, yo creo que además de ser un modo de vida, no solamente es para practicar el deporte que es considerado la charrería, todo aquel, yo lo digo, tú llegas, traes a un niño y lo subes a un caballo y cambia su concepción. El caballo, el involucrarte con otro ser vivo, te relaciona con la naturaleza, aprendes a ser capaz de identificar. El que doma un caballo tiene que ser un hombre inteligente. Yo lo digo un poco haciendo un símil cinematográfico. No sé si viste por ahí la película de Avatar. La película de Avatar eran estos seres de otro mundo que se conectaban con la naturaleza y que tenían una conexión directa, que había una forma como de enchufarse con la naturaleza. El montar un caballo es estar cerca de lo que es cualquier ser vivo, y un ser vivo tan inteligente como el caballo te hace crecer en muchos sentidos, en autoconfianza, en sensibilidad, en entender que para relacionarte con otro tienes que ser capaz de ser empático. Yo creo que la charrería, además de la cuestión cultural que significa para el mexicano, a la hora de relacionarte con el caballo te hace crecer como ser humano. O sea, te da otra visión del mundo. Totalmente, no es lo mismo que un balón. Es otro ser vivo que te permite o que un perro, que es otro ser vivo que no nació para que alguien se le subiera encima y que al final es como la figura mitológica del centauro, que tú te subes al caballo y de pronto eres capaz de tener el poder del caballo en tus piernas y poderte mover como uno solo. Esa idea del centauro, cuando tú ves a los grandes rejoneadores que existen, que pareciera que el caballo se mueve a voluntad, o sea, que ni siquiera tienen que usar la rienda. Ponen banderillas a 2 manos y el caballo hasta sin rienda
se puede manejar. En ese momento que es tal la comunicación, es tal la sincronía que existe con el caballo, que se maneja como, no sabes si es que tú le das la orden o el caballo interpreta tus pensamientos. Es algo muy bonito. Te digo que solamente cuando te involucras con un caballo lo puedes entender. Como el refrán que dijiste, ¿no? Cuando te subes a un caballo, ¿cómo? Cuando pones el pie en el estribo, a ver. Dicen que cuando pones el pie en el estribo es el primer paso, estás poniendo el primer paso en la escalera hacia el cielo. Y es cierto, Ahora con José Antonio Celis Salgado. Ya escuchamos algunas cosas muy interesantes aquí de nuestro amigo Diego, pero ahora sí, háblanos un poco de lo que te acuerdas, de lo que sepas de la charrería en Chilpancingo. Bueno, ya mañana veremos todo. Veremos a la enciclopedia andante. Sí, ¿no? impresionante. Y sobre todo ello, ¿no? O sea, yo digo, el conocimiento que tengo del origen de la charrería en Chilpancingo es a través de pláticas que tuvo mi papá con sus diferentes amigos charros, ¿no? Entonces, yo desde chiquillo he ido escuchando todo ello a través de mi abuelo, que también fue, pues no tanto como deporte de la charrería, pero sí fueron los inicios de la charrería en Chilpancingo. Tengo entendido que aquí en Chilpancingo, como lo que platicaba mi compadre Diego, pues las familias se dedicaban al campo, ¿no? O sea, propiamente ir retomando un poquito lo que decía el origen del caballo y sobre todo cómo se ha vuelto el caballo a nuestros tiempos, ¿no? Es cierto que en aquel tiempo el caballo servía para los quehaceres propios de las familias, ¿no? O sea, como ir a arear ganado y tener los caballos en casa para las diferentes situaciones. Que en Chilpancingo, en cada casa siempre había 2 caballos y 2 mulas. Como mínimo. Como mínimo. Las mulas eran en sentido literal o figurado. No, en sentido. Es que, exacto, ¿verdad? Pero es cierto, no se concibe el Chilpancingo de hace 50 años o un poquito más. En cada casa estaba, como hay un cuarto, un dormitorio, había una caballeriza. Forzosamente, todas las casas de Chilpancingo eran así. Y no era exclusivo Chilpancingo, yo creo que en todo México y a lo mejor a nivel mundial. Entonces, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, el origen. Todas las casas con sus faenas, las faenas. Chilpancingo estaba compuesta propiamente por varias familias que se dedicaban al campo y que ellos fueron quienes empezaron a organizarse para poder conformar en aquel tiempo una asociación de charros, no propiamente, vuelvo a repetir, como se hace ahora a través de un lienzo, porque en aquel tiempo no existían, ¿no? Sino que había los ruedos, pero además en el campo lo practicaban. Familias compuestas por los Adame, ¿no? Por los Alarcón, por los señores Vázquez, por los señores Calvo, ¿no? O sea, muchas familias de ellas. Y tengo entendido que se organizaron, formaron la asociación de charros y practicaban esta suerte sin entenderlas tan bien en aquel tiempo, porque no sabían cómo era propiamente pues, la suerte en sí. Esto lo hacían en San Mateo. Esto lo hacían en San Mateo después. Primero la referencia que teníamos como un ruedo y que decían el triunfo, que estaba así, el ruedo del triunfo, que estaba situado donde está Teléfonos de México. Exactamente, ahí es donde tengo entendido que se origina el primer ruedo. Y con la práctica incluso Sí, porque el San Mateo era movible. Era movible cada año. Y me parece que antes de San Mateo fue el Huacapa. Sobre el Huacapa, me dicen que en los terrenos de la universidad, ¿sí? Están las canchas ahora de la universidad. Eran ruedos movibles. Eran ruedos movibles. Los quitaban del propio triunfo. Pero ¿El triunfo también era movible? Era San Mateo, era de palo, ¿no? O sea, ¿pero era permanente en el triunfo? Tengo entendido que lo hacían con rama de aguejote. Ponían cada familia ponía sus tapaderas al sol. Exacto. Allá en San Mateo, luego en el Huacapa, y ya en el Triunfo ya fue más organizado. Más organizado. ¿No? Ajá, estamos bien en esa. Sí, de acuerdo a los tiempos. Y después del Triunfo. Algo muy bonito que no sé que mi compadre puede ahondar más porque yo no lo conozco cabalmente, es la idea aquella del llano norte y el llano sur del Chilpancingo. Me parece que es fundamental. Sí, para el cambio de ganado, ¿no? El cambio de ganado. Pero no había cercas. No. Y entonces el ganado de toda la población de Chilpancingo estaba así. Siéntate, Lupita, es mi comadre. Continuamos. Ya no sur y ya no norte. Ya no sur y ya no norte. Ya nos contó un checo de eso. ¿no? Ah, muy bien.
Pues nada más digo, cambiaban el ganado. Buenas tardes. Hola. Por cuestiones de siembra. Sí. Por cuestiones de siembra, el ganado se tenía, por decir aquí, la parte de aquí del sur, del Cerro Boludo, todo esto, todos los ganaderos, y la parte de la presa hacia arriba, toda esa partecita de ahí. Entonces un año tocaba sembrar, tengo entendido, en la parte sur, acarreaban el ganado, y para ello había baños de garrapaticida para que el ganado se fuera pues, libre de cualquier enfermedad, ¿no? Por cuestiones de que se juntaban, ¿no? Pues lo cambiaban y ya después hacían la siembra en el sur y además rotaban el cultivo y decían un checo para que descanse la tierra. Entonces rotaban llano sur y llano norte, y no había cercas, no había trancas, no había nada. Y el ganado era como si fuera común, porque era atendido así, y cada fin de semana se le daba sal, porque estaba suelto y era para... Y precisamente ahí en ese contexto, ¿no?, del llano sur y llano norte, empiezan los primeros trabajos para desgarrapatizar, para marcar, para curar. Era parte y se hicieron aquí la gente de Chilpancingo excelentes lazadores. Sí, porque como decía Diego, ¿no? O sea, el ganado no daba suelto. Entonces, si una vaca, por decir un ejemplo, paría, pues habría que ir a traer para que abasteciera de la leche a la familia, ¿no? O sea, que era su principal actividad. Entonces, esa vaca había que traerla del campo, vacas muy briosas, había que lazarlas igual, había que ponerles la marca del fierro, de la oveja, en aquel tiempo se ponía, igual con las yeguas de campo, que eran las que también se traían para cuestiones de la actividad. Entonces había que lazarlas a campo abierto, y estamos hablando aquí, pues, por la geografía del propio Chilpancingo era en cerros, ¿no? O sea, porque en el llano se ocupaba para la siembra, el ganado más se tiraba hacia los cerros. Entonces sí habría que ir a lazar, y es ahí donde la gente se empieza a hacer como buenos lazadores. Muy buenos lazadores. Muy buenos lazadores. A campo traviesa. A campo traviesa. Con caballitos criollos. Y caballitos costeños que me platican también que traían mucho caballo de la costa, que eran muy buenos. O sea, Miller, ¿no? De los Miller en aquel tiempo que empezaban a criar caballos. Los Miller fueron una familia. Sí, ya que tenemos ya el dato, ya entrevistamos al abuelo. Su abuelo, con otro personaje también, con don Benjamín Reyes, que eran además dos hombres de más de 1.90, que en aquellos tiempos a mí me parecían medio gigantes, ¿no? Iban, un mes se iban a buscar caballos a la costa. Y Germán Miller, además de que llegó a tener más de 10,000 yeguas. Germán Miller surtía al ejército mexicano de caballos. Es algo un dato que no se sabe. Guerrero fue el más importante surtidor de caballos al ejército mexicano, fue Germán Miller. Pero adelante, entonces, nace la cerrería. ¿Con los becerriles, como dicen, o qué onda? Vienen como instructores, o sea, de los primeros instructores que vienen aquí era, en este caso, Andrés Becerril, uno de los Becerril, tío mío, Andrés Becerril, exacto. Por ahí tengo Don Cruz Jiménez, ¿no? Ellos fueron ya un poquito después. Antes venía un señor que se llamaba... También vino Ortega, ¿no? El señor Ortega. Él fue el primero. Él fue el primero. Y me platica mi papá que este señor era tan buen charro como tan buen jinete. E instructor. Porque lazador extraordinario. Lazador extraordinario. O sea, venía él, parece que era de Querétaro, por esa partecilla, no recuerdo muy bien de dónde era. Pero podríamos creer que un señor viniendo de por allá, pues, que son puros planes donde ellos hacían sus actividades de charrería. No, me decía mi papá que se lo llevaban a un terreno aquí del Cerro Gurú para la parte de arriba que se llama el Ahuizclán, a agarrar yeguas. Dicen que era un señor excelente lazador, muy buen lazador, y también como instructor de charrería. Luis Ortega. Don Luis Ortega. Porque además Luis Ortega es el creador de las escaramuzas. En la Nacional de Charros. Ah, pues estuvo aquí en Chilpancingo. Estuvo 2 años aquí. Entonces, aquí esperemos ya mañana con tu papá. Sí, mi papá se va a acordar bien de esto. Pero lo interesante del asunto es que la vamos a sacar a la Limón, ambos dos. Sí. Lo interesante es que pues tú, como él ya su familia en los 60 aquí a Chilpancingo, pero tu familia es de las de antiguas de aquí de Chilpan. Antes de la revolución. Antes de la revolución. Que nos cuentes un poco tu experiencia personal, porque aparte de la historia, tú como eres profesionista, ¿no? Sí. Y que ya saliste de aquí, pero que regresas.
y tu relación con la charrería y con el caballo. Bueno, repitiendo un poquito lo mismo, mi familia se dedicó al ganado.